Buenas tardes allá a todos en casa, bienvenidos. Vamos a comenzar, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. El Señor es el Rey, Él viste de majestad. Ciertamente el Señor se viste de majestad y está armado con fuerza. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Tu trono, oh Señor, permanece desde tiempos inmemorables. Tú mismo existes desde el pasado eterno. Las aguas crecieron, oh Señor. Los diluvios han rugido como truenos. Las inundaciones elevaron sus impetuosas olas. Pero más poderoso que el estruendo de los mares enfurecidos, más potente que las rompientes olas en la orilla, el Señor, quien está en lo alto, es más poderoso que estos. Tus leyes soberanas no pueden ser modificadas. Tu reino, oh Señor, es santo por siempre y para siempre. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te pedimos perdón, Dios. Perdón porque a veces nuestro corazón se agita como estas aguas. A veces, Dios, se levantan voces contra ti y nuestra vida misma, Señor, a veces pareciera que ignorara tu gobierno. Pero tú eres Dios y seguirás siendo Dios, Padre. Tu voz, Dios, Señor, te pedimos que tu voz pueda escucharse poderosamente, más fuerte que cualquier otro ruido, más fuerte que cualquier otra cosa, Dios Santo, en nuestro corazón, en nuestra mente. Señor, tú gobiernas y lo vas a hacer hasta la eternidad. Te pedimos que sea tu gobierno establecido en nuestras vidas. Te rogamos que no permitas que hagamos según nuestro parecer. A nadie le ha ido bien haciendo según su voluntad, ignorando tu vida. A nadie le ha ido bien, Señor. Tu palabra nos enseña eso. Y nuestro deseo es ajustarnos a tu palabra. Nuestro deseo es vivir como tú, Dios. Vivir bajo tu gobierno. Señor, perdónanos por la negligencia. Perdónanos, Dios, por todo lo que hemos puesto por arriba de ti. Perdónanos porque en nuestro corazón muchas veces hay cosas más grandes que tú, más importantes que tú. A veces nosotros mismos nos conducimos como si fuéramos más grandes que tú. Perdónanos, Dios Santo. Te pedimos que nos des la capacidad, nos des la gracia para situarnos en el lugar correcto. Bendícenos con tu presencia, llénanos cada momento más de ti, Señor. No nos dejes actuar como somos, como queremos. Guíanos en todo momento. Haznos oír tu palabra. Te bendecimos, Padre. Te alabamos, Dios. Ponemos en tus manos este momento. Cambia nuestro corazón. Que esta porción de tu palabra pueda transformarnos como impactó y transformó la vida de aquellas personas que la experimentaron y que experimentaron, Dios, ver tu obra a favor de ellos. Es nuestro deseo y sabemos que es tu voluntad. Te pedimos esto y te lo agradecemos porque sabemos que tú harás, Dios. Gracias te damos, Padre, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, si ustedes quieren acompañarme, vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 17, verso del 8 al 15. El título estamos estudiando los nombres compuestos que Dios ha revelado en su palabra. ¿Se acuerdan? El día de hoy vamos entonces a estudiar Jehová Nisi, que sabemos o recordamos todos, significa el Señor es mi bandera, o así se traduce. Los nombres compuestos de Dios.
Si alguien nos preguntara, y bueno, está bien, te estás estudiando, ya te sabes 2 y hoy vas a ver un tercero, ¿y eso para qué te sirve? ¿En qué ha cambiado tu vida? ¿Qué podrían contestar? ¿Qué le dirían a una persona que preguntara eso? O bueno, ¿qué se responderían si ustedes mismos se cuestionaran? ¿Para qué sirven? ¿Por qué Dios los deja escritos en su palabra? Una respuesta puede ser esta: que hemos de conocer a Dios a través de esos nombres compuestos. Dios los usó en momentos muy específicos de la historia de personas, en el caso de Abraham e Isaac, cuando hablamos de la provisión de Dios, en la situación del pueblo, cuando vimos que Dios era el sanador, y el día de hoy vamos a ver este nombre en otro episodio de la vida del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Por qué los estudiamos los nombres? Porque son formas en las que Dios ha obrado, Dios se ha manifestado, Dios ha actuado en favor de personas, en este caso de un pueblo completo, para poder bendecirlos, para poder salvarlos, para poder mostrar su carácter, su persona, su poder. ¿Y qué importancia tiene para nosotros? Pues que eso que sucedió hace miles de años en la vida de este pueblo es lo que Dios nos deja presente, nos deja delante como una evidencia de lo que Él quiere hacer con nosotros, de lo que Él quiere que nosotros podamos conocer y vivir o experimentar de Él. Entonces, vamos a irlo desglosando. El tema es cómo se reveló Dios como Jehová Nisi. ¿Qué significa eso? Si lo quieren apuntar, habla ¿qué simboliza una bandera? Habla de unidad, habla de identidad, habla de protección. Bajo la bandera, bajo ese estandarte, el pueblo de Dios se reunía y peleaba. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Significa que cada vez que el pueblo se reuniera en identidad, en propósito, bajo la cobertura o bajo la presencia de Dios, cada vez que sus decisiones, sus acciones estuvieran sometidas a la guía divina, el pueblo iba a poder experimentar la victoria que sucedió en esta porción. Y eso es lo que podemos nosotros esperar de este pasaje. Si mi vida se alinea a la voluntad de Dios, si vivo apegado a Dios, sometiéndome a su gobierno, a su dirección, a su enseñanza, entonces puedo experimentar la victoria que Dios proveyó en esta ocasión, en esta situación. Bueno, vamos a comenzar. ¿Dónde comienza todo? Dice la Biblia: mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim. Refidim es una parte que se encuentra en el desierto de Shur. ¿Han oído del desierto de Shur? Aparece desde Génesis. Y ese desierto de Shur es un lugar que se encuentra entre Egipto y Canaán. Ese lugar de Refidim, ese lugar donde el pueblo andaba errante, dice el capítulo 17 en el primer verso, dice: por orden del Señor toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro, y finalmente acamparon en Refidim. Y se acuerdan que lo que pasó es que no tenían agua para beber. Entonces, Refidim es un lugar que habla de reposo, que habla de descanso, que habla del lugar donde el pueblo experimentó esa satisfacción de que Dios les proveyó agua para poder seguir con vida. Entonces dice que mientras el pueblo de Israel estaba en Refidim, que está entre
Egipto y está entre Canaán. ¿Qué quiere decir esto? Además de que es un lugar desértico, un lugar hostil, es un lugar de prueba, es un lugar de trato de Dios con el pueblo. El pueblo se está dirigiendo, es dirigido por Dios de la esclavitud a la tierra prometida, a la tierra de la vida abundante que Dios les había prometido. Están pasando por ese momento, están todavía en ese lugar descansando, y dice, los guerreros de Amalec lo atacaron. Entonces vamos a ir viendo porciones donde encontramos a Israel. Dice entonces que Israel fue, ¿qué? Atacado en ese lugar. ¿Qué más dice de Israel? Que Moisés le ordena, levanta a un líder llamado Josué, para que pudiera enfrentar a ese enemigo que los estaba atacando. Israel es un pueblo que no tenía un ejército entrenado, ¿sí? Israel tenía que seguir a Josué. Israel tenía que aprender que de Dios venía su victoria, si ellos lo consideraban o lo tomaban como Moisés dijo, como su estandarte o como su bandera. Entonces, ¿qué podemos entender de Israel? ¿Cómo podemos ver a Israel? ¿Como un tipo de quién? Un tipo del creyente. Nos convertimos, confiamos en Cristo, Dios nos salvó, nos da su espíritu, y dice la epístola a Gálatas, que se enfoca mucho en esta batalla entre el espíritu y la carne, nos enseña que el cristiano tiene al Espíritu Santo, está ungido por el Espíritu Santo, pero tiene un enemigo, y no importa, esto es interesante, que así como Israel no estaba entrenado para la guerra, no importa si nosotros estamos entrenados para pelear contra nuestra carne. La carne, ¿qué va a hacer? Nos va a atacar. Si estás preparado, si no estás preparado, no importa. Si te sientes tranquilo, si estás, digamos, medio caminando o estás intentando caminar de la mano de Dios, no importa. La carne, ¿qué va a querer hacer? Va a querer salir, va a querer destruirnos, va a querer acabar con nosotros. Entonces, no importa si estamos entrenados. Esta es una batalla que vamos a enfrentar. Nos van a atacar. Nuestra carne se va a levantar contra nosotros. Y bueno, ahorita que hablemos un poquito de Amalek, ya nos vamos a enfocar en la carne. Pero ¿qué tenemos que aprender? De acuerdo a lo que vemos de Israel. Israel tuvo que escuchar a Moisés. Y Moisés es un tipo de Cristo, y lo vamos a ver más adelante. No quiero adelantarme, quiero hablar por personajes o por cada uno de ellos, dividirlo para poder entenderlos. Israel tenía que obedecer a Moisés, y era como obedecer a Dios. Para que podamos nosotros como creyentes, como Israel, poder salir adelante y poder enfrentar esta batalla victoriosamente, tenemos que oír ¿a quién? A Dios, oír la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que pensar cada vez que abrimos la Biblia. Si estamos aquí, mira, no sé, a lo mejor como decía ahorita Abigail, vienes enojado, ¿sabes qué? No importas tú, no importa tu coraje, no importa que, no me fue bien, estoy enojado, no importas tú, importa quién, importa Dios, importa lo que Dios quiere hablarte ahorita. No importa, es que estoy triste, no importas tú, no importo yo, ¿quién importa? Es Dios. Y lo que podemos extraer de su palabra. Entonces podríamos estar atentos a lo que Dios quiere hacer, a que Dios nos quiere guiar. Moisés como un tipo de Jesús, como sacerdote que a través de él se daba la palabra de Dios. Hoy tenemos la Biblia. Ahora, dice que Moisés levantó ¿a quién? A un líder llamado Josué. ¿Y quién era Josué? Es la primera vez que aparece Josué. ¿Se acuerdan que el nombre de Josué realmente era cómo? ¿Alguien se acuerda? Eso. Y qué bueno que no hablé. Yo les iba a decir, invito el pan de dulce, pero qué bueno que no. Serían muchos panes de dulce, hay que cuidar su salud.
Josué se llamaba Oseas, que significa salvación. Entonces, Moisés más adelante en Números le va a cambiar el nombre a Josué, pero bueno, Moisés escribe el Pentateuco, se dice que en el desierto, pero casi al final de esta travesía de 40 años. Entonces dice que levanta a Josué y lo pone al frente del pueblo. ¿Cuál era el llamado de Josué? Tenía que pelear como un guerrero para vencer a Amalek. Para Josué, este era el principio de su ministerio. Y eso es importante. ¿Por qué? ¿Por qué será importante? Porque la primera actividad que hace Josué como líder de Israel es pelear contra Amalek. ¿Cuál es la primera actividad que tenemos que considerar cuando estamos comenzando a servir a Dios, cuando somos llamados como creyentes? Cuando estamos en un ministerio, ¿cuál es el comienzo y cuál es el parteaguas de nuestra vida? Pelear contra la carne. Piensen en esto. Y no quiero decir y que Dios me libre, y que Dios me fortalezca, y que Dios me guarde de caer. Pero levante la mano a alguien que no conozca a muchos cristianos que saben mucho de la Biblia. Quien no conozca a muchos cristianos que saben mucho de la Biblia, levante su mano. ¿Qué quiere decir eso? Conocen a mucha gente que conoce mucho de la Biblia, ¿verdad? Pero ¿cuánta de esa gente está sirviendo a Dios? Genuinamente. No porque esté teniendo un nombramiento. Que genuinamente esté sirviendo a Dios. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? De que mucha gente llega y dice, estoy sirviendo, voy a servir y voy a pertenecer a tal lugar y voy a estar en tal situación. Y al paso del tiempo, ¿dónde acaban las personas? Y no es porque no conozcan la Biblia. Y no es porque a lo mejor no conozcan este pasaje o no conozcan esta historia. El problema no es ese. El problema es que no han batallado y no han vencido a su carne. El problema es que están con un pie aparentemente sirviendo a Dios y con el otro pie ahí coqueteando y batallándole con la carne. Ese es el gran problema de los cristianos. De que pueden decir, sé mucho, tengo muchos años en la iglesia y yo estuve con tal y yo conocí a tal y me llevé de cuartos con este y una historia tremenda. Pero ¿por qué no están sirviendo a Dios? Porque no entendieron que el principio, el parteaguas de un siervo de Dios es pelear hasta vencer y cada día estar buscando destruir, aplastar, como dice la Escritura, a la carne. Ese es el gran peligro que atravesamos. Al vencer a Amalek, Josué estaba demostrando, por decirlo así, o evidenciando en esa victoria, que era un siervo obediente, que era un siervo aprobado por Dios. Fíjense qué interesante. Y por eso les dije al principio, como dice el apóstol Pablo, el que esté firme, mire que no caiga. Porque podríamos pensar, a lo mejor haya gente que diga, sabe de Biblia, pero Dios dice, pero no ha pasado el examen, no ha pasado la prueba. Josué es un tipo de Jesús. ¿Por qué? Además, el nombre Josué, ¿se acuerdan? Significa Jehová salva o Jehová es salvación. ¿Por qué Josué será un tipo de Jesús? Dice el apóstol Pablo que Cristo condenó al pecado en la carne. En su humanidad Jesús condenó, destruyó, despojó de todo poder al pecado y a la carne. De manera que ahora, ¿por qué somos justos? Por la justicia de Jesús. ¿Y por qué podemos vencer al pecado? Porque Jesús venció al pecado y destruyó al pecado en la carne. Por la justicia de Jesús es que nosotros podemos vencer al pecado. Y entonces ahora sí,
Nos enfrentamos a ese tremendo monstruo, a ese ogro, a ese despiadado asesino. De verdad, literalmente es eso, llamado Amalek. ¿Qué dice? Los guerreros de Amalek, verso 8. Los guerreros de Amalek atacaron a Israel. ¿Quién era Amalek? Tantito de historia. ¿Quién era Amalek? ¿Se acuerdan? ¿De dónde venía Amalek? Les invito. No, era café para todos. Amalek era nieto de Esaú. ¿Y quién fue Esaú? ¿Se acuerdan cómo le llaman a Esaú? Que Esaú era un ¿qué? Era Edom, que significa rojo, pero Esaú era un ¿qué? Profano, lo llama Hebreos. ¿Y por qué le llama así? Porque Esaú menospreció su llamado de Dios, el sacerdocio de Dios, la primogenitura, el primer lugar delante de Dios, la autoridad del sacerdocio dentro de la familia. Digamos que Esaú le aventó el nombramiento a Dios y le dijo: mira, tú y tu ministerio no me llaman mucho la atención. De Esaú viene Amalek. Amalek era un pueblo nómada del desierto. Y ese desierto dijimos que estaba ¿entre qué? Egipto y Canaán. Entonces, en los momentos de prueba, en los momentos de crisis, en los momentos de cansancio, en los momentos de descuido, en los momentos donde estoy disfrutando del qué padre, qué bonito, ¿verdad? Qué bueno es Dios. En el momento que como que te despistas, en ese momento aparece ¿quién? Amalek. ¿Y por dónde atacó Amalek a Israel? Lo atacó por la retaguardia y lo atacó sin motivo. No había un motivo, no había una declaración de guerra, no había una razón por la cual atacara a Amalek a Israel. ¿Por qué batallamos en nuestra mente con tantos pensamientos que ofenden a Dios? ¿Saben ustedes que Dios nos hace responsables de nuestros pensamientos? ¿Saben ustedes que Dios nos hace responsables de las actitudes y de los deseos de nuestro corazón, los sentimientos de nuestro corazón? Si no lo saben, hoy lo saben. Entonces, si tú tienes un pensamiento y dejas que tu mente se fugue o le das puerta abierta a los pensamientos que te asustan, a pensamientos de miedo, a pensamientos de enojo, de incertidumbre. Hace rato decía alguien, y la verdad es que es cierto, ¿quién no se hace telenovelas mentales? Y pueden ser de que, y si te pasa eso, no es que si tú te subes al metro, pero ¿y qué tal si entonces te aprietan y te agarra y la cartera? Y porque entonces, no, mejor me voy a ir en taxi porque, y Dios te dice que temas de eso. Y Dios te dice que cedas a esos pensamientos. Y Dios te dice que cedas a los deseos de tu carne. Vamos a pensar no en cosas inmorales. Hablemos de cosas sencillas, simples. ¿A quién no le gusta la tele? ¿No? Y bueno, voy a usar otro ejemplo, porque a lo mejor hasta yo mismo me goleo. Es que hay música, hay películas que no honran a Dios, pero que te gustan o nos gustan. No honran a Dios, al contrario, si le rascas tantito dices, mejor me volteo porque cómo defiendo esto para decir que no estoy incurriendo en algo indebido. La carne. ¿Hasta dónde llegó Amalek? ¿Se acuerdan ustedes? Llega y pelea y le dice Samuel a Saúl: dice Dios que tienes que ir a destruir, a acabarlos completamente. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hizo Saúl? No los destruyó. Mató a algunos. ¿Qué es lo que Saúl guardó? Según él, al rey Agag. Y lo mejor para dárselo a Dios. A Dios no le agradó eso.
¿Qué demostró eso? La soberbia de Saúl. Sus pensamientos estaban por encima de los pensamientos de Dios. Dios dijo esto, pero no, pero es que mira, Dios tiene que entender que yo creo que esto es mejor y esta forma es la mejor forma de adorar a Dios. ¿Sí o no? ¿Y cuántas veces lo hemos hecho? Y entonces, ¿qué le costó a Saúl haber deshonrado a Dios de esa manera? Perdió el reino, perdió el ministerio, perdió el llamado, perdió la unción. En lugar de que la presencia de Dios estuviera sobre él, ¿quién estaba sobre él? ¿Quién lo atormentaba? El diablo. ¿Acabó qué? Acabó loco, acabó muerto, acabó su familia. ¿Por qué? Porque se dio a la carne. Es tremendo lo que estamos, de verdad que Dios nos ayude para que esto pueda ser un parteaguas en nuestra vida. ¿Qué quería hacer Amalek con Israel? Acabarlo. ¿Se acuerdan de otro amalecita? El último que sale en la Biblia. ¿Cómo se llamaba? ¿Que salió con Esther? Aunque sea en el superlibro, y ahí va a salir. Amán. ¿Y qué quería hacer Amán? Destruir a Esther, destruir a Mardoqueo, destruir a los judíos. ¿Por qué no se hincan ante mí? ¿Por qué no se arrodillan ante mí? ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere la carne? ¿Cómo podemos identificar a la carne? Como un pecado de soberbia, de orgullo. ¿Y por qué odia Dios o aborrece Dios el orgullo y la soberbia? Porque la soberbia y el orgullo nos ponen por encima de todos, aún de Dios. La soberbia y el orgullo es idolatrarnos a nosotros mismos. O ponernos por encima de los demás. Es más, Amalek venció a Israel en la batalla de Horma. En ese momento, cuando están peleando, el pueblo de Israel corría, ¿se acuerdan ustedes? Si no levantaba Moisés las manos, ¿quién ganaba? Amalek. O sea, es latente la victoria de la carne. Parecía que iba a ganar. Solamente hubo un rey que venció a Amalek. ¿Quién fue? David. ¿Y David quién era? ¿Un qué? Bueno, un pastor, ¿sí? Pero, ¿un qué? Alguien que adoraba a Dios. Entonces, en Gálatas se explica, dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Dice aquí en el verso 14, después de la victoria el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Qué es lo que dice Dios? Que Dios tiene guerra hasta acabar ¿con quién? Con la carne. La Biblia nos presenta, y lo vamos a ver un poquito más adelante, dos herramientas. Entonces hablemos ahora de Moisés. Dice que cuando viene Amalek, ¿quién es el primero que se levanta? ¿Quién es el que reacciona? Moisés. ¿Y qué hace? Dice el verso 9, así que Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina, sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Dos detalles importantes. ¿A dónde iba a estar Moisés? Arriba del monte. ¿Qué simbolizan los montes en la Biblia? ¿Por qué? Sí, la presencia de, bueno, no la presencia de Dios así tan exactamente, pero hacia allá va. En la antigüedad,
todos, de todos los pueblos buscaban lugares altos. ¿Por qué? Y dentro de los lugares altos, lugares con árboles frondosos, algo llamativo, algo indicativo. ¿Por qué? Porque estaban más cerca supuestamente de el cielo. Entonces, por eso decimos que subir al monte es como ir hacia la presencia de Dios. Entonces dice que Moisés, ¿qué hace? Dice, voy a subir, yo voy a estar en la colina, voy a estar arriba del monte y voy a ¿qué? ¿Voy a qué? Sostener la vara de Dios. ¿Qué simbolizaba la vara de Dios? ¿La provisión de Dios? No, por ahí, no, medio punto, para que no haya. Bueno, sí, como líder, Dios le dio esa vara, pero acuérdense de algo. Éxodo capítulo 3 le llama el Señor a Moisés, le dice, ¿qué tienes en tu mano? ¿Se acuerdan? La vara. Y a partir de ese momento trae la vara para arriba y para abajo. ¿Se acuerdan? Y dice Dios, yo voy a estar contigo. Y tú vas a presentarte delante de Faraón con la vara y vas a hacer esto. Y vas a ir y con la vara. La vara no era una varita mágica. Ahora sí que pareciera obvio para nosotros. Pero ¿cuántas personas engañadas usan la Biblia para engañar a otras personas y mentir? Entonces por eso mencioné esto. La vara habla de la presencia o de la manifestación del poder o de la presencia de Dios a favor de Moisés. Entonces dice, voy al monte y voy a extender la vara. No dice solamente que la iba a poner arriba, dice que extiende las manos, que levanta los brazos. ¿Y eso de qué habla? Podemos decir que rendición no es malo, es parte de, pero no solo es eso. ¿Qué más? Adoración. ¿Qué más? Sometimiento y confianza. Confianza, sometimiento. ¿Qué hace un bebé cuando le hace así a su papá, a su mamá? Pidiendo ayuda. Exactamente. Dependencia, necesidad, súplica. Dentro de eso está la fe, dijeron, rendición, adoración. Levanta las manos. Y dice la Biblia entonces que cuando Moisés hace eso, ¿qué pasaba? Dice, sosteniendo la vara, dice verso 10, Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Todo el pueblo veía a Moisés levantando las manos y empezaba a ver cómo vencían. No solamente era cuestión de motivación, era ver y aprender cómo Moisés estaba levantando su mano, estaba levantando su necesidad, estaba adorando a Dios, y eso repercutía ¿en qué? En que Israel, un tipo de nosotros, vencía. Y dice, pero cuando él bajaba la mano, ¿por qué las bajaba? De acuerdo al contexto, porque se cansaba. Dice, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Imagínense la tragedia. Ya no puede levantar Moisés y nos empiezan a vencer. ¿Qué significa eso? ¿Te cansas de adorar a Dios? La humanidad se cansa. ¿Te cansas de orar? Híjole, es terrible y es durísimo. Pero la verdad es que ¿cuánto tiempo oramos? Y no solamente es así, acostarte en tu cama y Señor, Dios, qué padre. No, te rodillas. Yo sé que hay gente que no se puede arrodillar por cuestiones de físicas, ¿no? Está bien, no es la única forma de orar. Pero bueno, ¿cuánto tiempo oras? Ahora, ¿realmente oras? O tu oración es, gracias Dios, qué padre, mira, bendíceme Dios y haz tu obra en mi vida, amén.
¿Cuánto tiempo de tu oración estás realmente conectado con Dios? Porque si te cansas de adorar, si te cansas de orar, si te cansas de la Biblia, si la Biblia te aburre. Ayer veíamos una enseñanza y decía, a una persona le dejaron una tarea, ¿no? Y decía, le preguntan, ¿hiciste la tarea? ¿Hiciste lo que te dije? ¿Te acuerdas que tenías que leer un capítulo de cada día y tenías que sacar una enseñanza del sermón del domingo? No, la verdad es que eso es mucho. Y así, ¿no? Y decía, no, es que no lo hice, es mucho. O sea, yo quiero tiempo para mí, yo quiero tiempo para la tele, me canso del trabajo, yo quiero llegar a sentarme a mi casa, o sea, yo quiero comida, o sea, me mato todo el día trabajando y haciendo tantas cosas, necesito descanso. ¿Qué va a pasar si la Biblia te aburre? ¿Qué va a pasar si la oración te cansa? Adorar a Dios, pones 2 canciones, 3 canciones, te las sabes de memoria, pero no adoras a Dios. A lo mejor sabes todo el repertorio del YouTube, ¿no? Así tienes hasta listas y listas de adoración y te las sabes de memoria, pero no adoras a Dios. ¿Qué va a pasar de acuerdo a lo que estamos viendo si te cansas? Te va a destruir, te va a hacer pedazos tu propia naturaleza caída. ¿Y cómo te va a hacer pedazos? A ver, ¿cómo nos vence la carne? ¿Cuántas veces te has encontrado pensando tonterías? ¿Cuántas veces te has encontrado recordando, no, esa fiesta, no, es que, no, sí, no, yo cuando, no, que... ¿Crees que Dios nos dio memoria para recordar los eventos del pecado? No, ¿para qué no la dio Dios? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Para qué Dios nos dio la imaginación? ¿Para imaginar y maquinar lo malo? ¿Para idear lo malo? ¿Para darle rienda suelta a tus frustraciones, a tus enojos, a tus traumas? ¿Para qué? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que el mundo ya nos envolvió de tal manera que ya te estás peleando en el tráfico, que ya estás enojado, que hablaste mal otra vez, reaccionaste mal otra vez, te conduciste mal otra vez y otra vez estás actuando mal? Como hombres, los que somos hombres, o bueno, la mayoría ya trabaja. ¿Cuántos trabajos has perdido o cuántas oportunidades has perdido por causa de tu carácter? Es horrible. Si te ha pasado, y no cuentes tu historia, porque seguramente te duele. Pero ¿cuántas veces estuviste a punto de, era casi inminente y pasó algo? ¿De qué manera nos destruye la carne? ¿Sensualidad? También. Sinceramente, ¿cuánto tiempo para analizar la palabra de Dios? Estamos en un lugar donde convivimos con muchos pastores, ¿no? De muchas iglesias de varios países. Y esa es la característica. Solamente pastores están ahí en ese lugar. ¿Por qué? Pues porque se platican las cosas del ministerio. Y preguntaron, ¿quién de ustedes, o a cada uno, cómo se sienten? Y todos dijeron, cansados, agotados, frustrados. ¿Por qué? Porque el ministerio eso es otra cosa. Porque generalmente lo que ves son muchas cosas difíciles. Y la mayoría puede, y yo creo que muchos de aquí podrían coincidir. ¿Por qué esas personas están pegadas a la Biblia? Porque tienen actividades, tienen que dar estudios, tienen que predicar. ¿Y cuál es el problema? Que se dedican a preparar cosas para dar, pero no tienen comunión con Dios. Y tú dices, no, qué bárbaros. Mira,
Porque está el otro lado. Ok, tú no das estudios, tú no tienes un activismo religioso, tú tienes tiempo. ¿Y qué haces con la Biblia? ¿Y qué haces con la oración? ¿Y qué haces con Dios? ¿Solamente vas a agarrar la Biblia hasta que tengas que dar un estudio? ¿Sí o no? O sea, decimos, Santo Padre, ¿qué hemos hecho? Es duro, es terrible. ¿Qué dice? ¿Qué más sigue diciendo? La victoria depende de qué? Depende de Dios. Y por eso nuestra adoración, nuestra oración y nuestra búsqueda de la palabra es indispensable. Cuando termina la historia, pues ya tengo que acabar. Cuando termina la historia en el verso 16 dice así. Bueno, voy a leer el 15 nuevamente. Dice, entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Jehová o Yahvé Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. ¿Qué hizo Moisés? Al recibir o al haber alcanzado la victoria, no se paró y se fue a su casa a dormir. ¿Qué hizo? Edificó un altar. O sea, se le cansaron los brazos, acaba de ver la victoria y se para y va y edifica un altar. ¿Quién era Moisés? Era un hombre apasionado por Dios. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? No, ya préndele la tele, ya oramos, ya leímos, ya acabamos las tareas, ya nos toca un descanso. ¿Qué hizo Moisés? Y mira, si dices, es que estoy en la ruina, estoy bien mal, pues la buena noticia es que Dios nos está hablando. Y que a lo mejor sí estamos bien mal, pero que es un momento para volver a Dios. Moisés, ¿qué hizo? Levanta un altar y dice, le pone Jehová Nisi, y dice, por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalec de generación en generación. Entonces, ese nombre Jehová Nisi, ¿a qué suena? A un grito de guerra. No era solamente una exclamación, era un grito de guerra. En el nombre de Jehová. En el nombre de Jehová nos reunimos. Al nombre de Jehová adoramos. En el nombre de Jehová vencemos. Podríamos entenderlo de esa manera. ¿Quién es nuestra bandera el día de hoy? ¿En nombre de quién debemos de vivir en unidad? En nombre de Jesucristo. ¿En nombre de quién tenemos identidad? ¿Cómo nos llaman? Cristianos. ¿Y qué significa eso? Mira, ya no le digas a la gente, soy cristiano. Te la voy a poner bien chévere. Pero tienes que hacerlo de veras. Y tienes que ser de veras. Dile a las personas, yo soy un seguidor de Jesucristo. Y va a ser que la gente va a decir, ¿y eso de dónde salió, no? Eso es lo que enseña la Biblia. Ser cristiano es ser un seguidor de Jesucristo. ¿Quién nos da identidad? Cristo. ¿En quién está nuestra victoria? ¿En quién está nuestra protección? En Jesús. Pero ¿cuándo se alcanza esa victoria? Cuando nuestras decisiones, cuando nuestras acciones se orientan ¿hacia quién? Hacia Dios y su palabra. Nuestro grito de guerra es ¿qué? En el nombre de Jesús. Dice, escribe Marcos, ¿qué dice? ¿Que vamos a qué? En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Sanarán a los enfermos. Resucitarán muertos. Hollarán o pisarán. Y dice además, ¿cómo termina diciendo? Serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, nada les hará daño.
en el nombre de Jesús, tenemos victoria sobre Amalek. ¿Cuál es la conclusión? Yo escribí esto. Entrégate a Dios. Cuando te rindas a Él, triunfarás en la batalla contra la carne. ¿Cuáles son nuestras armas? La oración, adoración y su palabra. Vamos a orar. Vamos a orar. Cierren sus ojos ahí. El pecado que encontramos, que acabó con la vida de muchas personas, y que se trata de la carne, es la confianza en nosotros mismos. Cuando nos sentimos tan completos, tan seguros en nosotros mismos. Otro pecado es cansarnos de la batalla, bajar la guardia. ¿Qué es lo que debemos de entonces hacer? ¿Qué es lo que debemos buscar? ¿Qué es lo que aprendimos en el ejemplo de Moisés? Subir al monte, buscar la presencia de Dios, oración, adoración, escuchar su palabra y guiarnos bajo esa voz. El resultado, la promesa de esto, y esto es lo maravilloso, que pienses en este momento, ¿en qué área de tu vida la carne te está haciendo daño? ¿En qué área de tu vida la carne te está haciendo pedazos? Te estás desangrando espiritualmente. ¿Qué área de tu vida, en tu mente, qué pensamientos, qué ideas vienen a tu mente que ofenden a Dios, que te separan de Dios, llenándote de miedo, llenándote de soberbia, llenándote de orgullo, llenándote de amargura, de frustración, de lo que sea? ¿Qué emociones? ¿Qué deseos? A veces las personas, por sentirse mejor, por sentir consuelo, sentir alivio, hacen cosas indebidas. Y a veces beben, a veces consultan brujos, a veces van y se juntan con gente que no honra a Dios y que lo único que hace es alejarlos de Dios. ¿Qué te gobierna? ¿Tus emociones? Si estás de buenas, eres la persona más maravillosa del universo. Pero cuidado con el universo si estás de malas, si estás deprimido, si estás angustiado. Una persona voluble, convenenciera, alguien que saca provecho. ¿Qué tipo de persona eres? Decían las personas, nos parecemos mucho a la pasta dental. Si tú exprimes la pasta de dientes, ¿qué va a salir de ella? Pasta de dientes. Si exprimes ese tubo, va a salir pasta de dientes, porque eso es lo que tiene. Al caminar por el mundo, en la vida cotidiana, ¿qué es lo que sale de tu corazón? ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué sale de tu mente? ¿Qué actitudes salen de nuestra vida? Es momento de pedir perdón. Es un buen momento para decirle a Dios: Señor, aquí está una vida hecha pedazos. Aquí está una vida ambivalente. Aquí está una vida falsa, hipócrita, hueca. No tienes que publicarlo, solo díselo a Dios.
Él ama la verdad en lo íntimo. Si confiesas tus pecados, dice el Señor, Él te perdona y te limpia. Vuélvete a mí, yo me volveré a ti, dice Dios. Si me buscas de todo tu corazón, me vas a encontrar. Dios, conoces nuestro corazón. Toma algunos instantes ahí en tu casa, aquí en tu lugar. Y habla con el Señor. No dejes pasar esta oportunidad. No dejes que se te pase este momento que Dios te concede para volver a Él, para venir al monte, para levantar tu corazón, para levantar tus manos y decirle: Señor, así está vacía mi vida, Dios, y necesito de ti, Señor. Israel tuvo un Moisés y tuvo un Josué. Nosotros tenemos a Dios hecho hombre, Jesucristo, el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Rindámonos a Él. Padre, no queremos ser más como fuimos hasta hace unas horas, Dios. Señor, necesitamos, Dios Santo, tu guía. En tu nombre, Dios, en tu nombre, Señor, es que tenemos identidad, protección y victoria. Y sabemos que esta batalla es diaria, es en todo momento. Y no queremos seguir peleándola más en nuestras fuerzas independientes. Por eso te pedimos que pongas en nuestro corazón hambre y sed de ti. Queremos amarte, Dios, haznos amarte. No solamente queremos ser salvos, tener una buena vida, libre de problemas, una vida de victoria. Queremos que tú, Dios, compartas tu victoria y que tu presencia nos lleve a esa victoria. No queremos estar independientes de ti. Te damos gracias porque tú garantizaste esa derrota y la lograste en la cruz hace 2000 años. Y el día de hoy podemos tener victoria porque tú la ganaste en la cruz. Queremos aprender de ti, que eres manso y humilde. Queremos llevar tu yugo, Dios, y caminar lado a lado contigo, Señor. A tu ritmo, no al de nosotros. Por el mismo camino, en el mismo sentido y con el mismo propósito, con el mismo anhelo, darte gloria y reconocer tu santidad. Señor, no está en nosotros, pero queremos adorarte. Queremos adorarte, así como lo hizo Moisés. Ayúdanos a levantar las manos de nuestros hermanos de la iglesia y pon gente que levante nuestras manos. Nos rendimos delante de ti, Dios. Levanta tus manos. Levanta tus manos ahí en tu lugar. Levanta tus manos ahí en tu casa. Adora a Dios. No pierdas esta oportunidad. Canta a Dios con todo tu corazón.
paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Estoy por tu Espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy, por tu Espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy, por tu Espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Señor, te damos gracias por la victoria que lograste en esa cruz. Recibimos esa victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Y renunciamos, Dios, a todas estas cosas que has traído a nuestra mente. Nuestra vida se trata de ti, Señor. Y cada momento queremos recordar esto. Cada momento queremos vivir, Dios, levantando nuestro corazón y disfrutando de tu presencia. Mientras estamos en este desierto y mientras vamos en camino hacia ese hogar celestial, queremos, Dios bendito, que tu victoria se manifieste en nuestras vidas para la gloria de tu nombre, Padre, para la gloria tuya, Dios bendito. Te damos gracias porque esto será real en nuestras vidas, porque eso es lo que tú lograste y nos concediste por medio de la resurrección de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga ahí en casa. Que Dios les guarde, que Dios les dé paz y que Dios bendiga a México. Buenas noches, nos vemos el domingo con el favor de Dios. Shalom.